Hello children, esta semana vamos a trabajar con rectas paralelas, perpendiculares y que se intersecan. Acá tenemos entonces el objetivo de aprendizaje y las habilidades correspondientes a esta clase. Y por último acá el objetivo que ustedes deben anotar en sus cuadernos, que es identificar líneas rectas paralelas, perpendiculares y que se intersecan. Primero, ¿cómo son las líneas que se intersecan? Las líneas que se intersecan son aquellas que se cortan entre sí formando diversos ángulos, excepto ángulos rectos. Por ejemplo, acá estamos viendo que estas dos líneas rectas se están cortando, pero acá los ángulos que se van formando no son ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados, ¿ya? Sino que acá tenemos ángulos agudos, este con este, y acá tenemos ángulos obtusos de más de 90 grados. Luego, ¿cómo son las rectas perpendiculares? Las líneas rectas perpendiculares se pueden representar por líneas rectas que al intersecarse forman ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Por ejemplo, estas dos líneas rectas son perpendiculares, ya que al intersecarse acá, es decir, al cortarse en este punto, forman ángulos rectos. El ángulo recto, recuerden que está representado por ese cuadrito pequeño que va junto al vértice del ángulo. Otro ejemplo, la recta L1, que es esta, y la recta L2, al intersecarse, es decir, al cortarse, forman ángulos rectos. Luego, L1 es perpendicular a L2 y esto se representa simbólicamente de esta manera, como la recta L1 es perpendicular a L2. Por lo tanto, acá es importante que ustedes aprendan esto, el símbolo de perpendicularidad. Entonces, este símbolo quiere decir perpendicular. Ahora, ¿cómo podemos comprobar si dos rectas son perpendiculares? Muy fácil. Hay tres métodos que son los más utilizados. Primero podemos utilizar una escuadra como muestra la imagen. Así, ¿cierto? Nosotros colocamos la escuadra en la esquinita del ángulo y ahí vamos a comprobar si calza completamente. Sería un ángulo recto, es decir, son rectas perpendiculares. Luego, podemos utilizar un transportador como muestra la imagen, ¿cierto? Y colocamos el transportador bien ubicado en el vértice del ángulo, comprobando entonces que este acá me marque los 90 grados, ¿ya? Y por último también podemos utilizar un papel con forma cuadrada o rectangular como se muestra acá en la imagen. Entonces nosotros tomamos acá en este caso un papel de forma rectangular, lo ubicamos justo en la esquina para poder comprobar entonces que estas rectas sean perpendiculares. Entonces, ¿qué hacemos primero? Apoyamos una de la esquina del papel sobre las rectas como se muestra en la imagen, ¿cierto? El ángulo recto del papel coincide con el ángulo formado por ambas rectas, por lo tanto entonces L1 es perpendicular a L2, es decir, están formando acá un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cómo son las líneas paralelas? Las líneas paralelas se pueden representar por líneas rectas que no se intersecan, es decir, que no se cortan, y que la distancia entre ellas es siempre la misma. Acá esto es muy importante. Por ejemplo, acá entonces tenemos la recta L1 es paralela a L2. Si nos damos cuenta, entonces estas rectas nunca se intersecan, es decir, nunca se cortan o nunca se tocan. Y también algo muy importante, siempre están separados por la misma distancia. En este caso tenemos dos cuadritos, acá abajo también tienen separados dos cuadritos, ¿ya? Lo mismo acá, la recta L3 es paralela a la recta L4, ya que, número 1, no se intersecan, es decir, no se cortan, ¿cierto? En ningún momento. Y segundo, siempre tienen la misma distancia entre ambas. Por ejemplo, acá está separado dos cuadritos, acá dos cuadritos y acá también dos cuadritos y así hacia el infinito. Y acá, ¿qué es lo importante que deben manejar entonces? También la simbología. Este símbolo que está acá representa el paralelo. Entonces, cada vez que ustedes vean este símbolo en alguna parte, quiere decir que las rectas son paralelas, que nunca se intersecan y que siempre están a la misma distancia una de la otra. Ahora tenemos acá algunos ejemplos cotidianos de líneas rectas perpendiculares. ¿Cuáles eran las líneas rectas perpendiculares? Las que forman ángulos de 90 grados. Entonces acá vamos a comenzar primero por la puerta. Tenemos acá en el marco, ¿cierto? Tenemos rectas perpendiculares. Tenemos acá en el marco de la puerta y también tenemos en la misma puerta. ¿Ya? Pero acá yo voy a mostrar solamente a algunas. Por ejemplo, acá abajo también tenemos líneas rectas perpendiculares también formando ángulos de 90 grados. ¿Dónde más podemos observar? También tenemos acá, pero yo no los marqué para efectos del ejemplo. También tenemos en el cuadro. Tenemos acá arriba, ¿cierto? Y es
perpendicular con esta línea del lado izquierdo. También luego tenemos acá en el derecho y es perpendicular con el de abajo. También tenemos esa con esa y también esa con esa, pero no están marcados, sino ya sería mucho recargar la imagen, ya, pero para que esté claro que esa es la idea. Por último, acá también podemos observar que en la mesa también tenemos líneas rectas perpendiculares, por ejemplo, aquí y acá con la patita de la mesa, ¿ya? Tenemos ahí también con la otra pata de la mesa. ¿Se fijan que es muy simple? En nuestra vida cotidiana utilizamos estas líneas rectas, ya sea perpendiculares o ahora también las paralelas. Vamos a utilizar entonces la misma imagen anterior para que vean la diferencia. Entonces tenemos acá arriba una línea paralela. Recuerden, las paralelas nunca se cortan o nunca se intersecan y están a la misma distancia una de la otra. Entonces acá abajo también tenemos una línea paralela. Luego de este lado con el lado derecho, ¿ya? Y acá seguimos con el cuadro en el mismo orden del ejemplo anterior. Tenemos arriba y abajo y ahora izquierda y derecha. ¿Se fijan? Entonces siempre están a la misma distancia y nunca se intersecan, es decir, nunca se cortan. Acá en la mesa también tenemos más ejemplos, ¿cierto? Tenemos la parte de arriba de la mesa con la parte de abajo, ¿ya? Tenemos acá la pata izquierda con la pata derecha. O también incluso podría utilizar esto con esto y también este lado con este lado de la pata, ¿ya? Y acá nos damos cuenta que ella tiene libros. Y también en los libros nosotros tenemos presentes las líneas rectas paralelas. ¿De qué manera? Así. Entonces, el lado izquierdo es paralelo al lado derecho y la parte superior es paralela a la parte inferior. Ahora entonces que ya vimos que esto es muy simple, los invito a revisar el segundo video que contiene las líneas rectas paralelas o perpendiculares tanto en caras, aristas o lados de figuras 2D y 3D.